Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero les guste y se suscriban. En el paso a paso de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita, suétercito o cardigan para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. La hice para que haga conjunto con la mantita que les mostré la semana pasada. Si quieren ver el paso a paso de la mantita, aquí arriba les voy a dejar el link, o si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar mis videos en español y en inglés, ya que mi canal es bilingüe. Ahora esta chaquetita también fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses, pero antes no se les olvide suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, aquí para empezar estoy usando este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 50 cadenas. Esta cadena, sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 13.25 pulgadas, que son más o menos 34 centímetros. Ahora, si ustedes tienen un centímetro más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para empezar, como les digo, tengo 50 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, que es esta, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Un medio punto alto en cada una de las cadenas. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 48 medios puntos altos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto, están ahí para que cuando terminemos de hacer el canesú, esta parte aquí esté bien recto y no quede torcido. Ahora, empezando encima del primer medio punto alto, voy a hacer un punto alto. En total voy a hacer 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, aquí está un delantero. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Aquí, así es que en el siguiente punto vamos a hacer un punto V. Hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Y aquí está la primera esquina y un delantero. Ahora para la primera manga vamos a hacer 10 puntos altos. Así es que en el siguiente medio punto alto hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. En el siguiente punto, un punto V, un punto alto, cadena, punto alto. Estos 10 puntos es para la primera manga y luego tenemos la segunda esquina. Ahora para la parte de atrás del suétercito vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Si es que empezando en el siguiente punto hacemos uno, en el siguiente otro, y así hasta tener 12 puntos. Continúen, nos vemos después cuando ya tengamos estos 12 puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la espalda. Tengo, miren, aquí está la segunda esquina. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora en este punto que sigue voy a hacer la tercera esquina. Así es que hacemos un punto alto, cadena, punto alto. Ahora para la segunda manga vamos a hacer un total de 10 puntos altos. Así es que aquí está 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el segundo delantero. 2, 4, 6, 8, 10. En el siguiente punto hacemos la cuarta esquina. Un punto alto, cadena, punto alto. Y aquí vamos a terminar con estos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. El último va a ir aquí, 6. Continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Aquí terminé de hacer estos últimos 6 puntos altos, 2, 4, 6. Ahora, si contamos cada uno de estos puntos altos, incluyendo los puntos que están en cada esquina, tengo un total de 52 puntos altos. En esta segunda vuelta dividimos los delanteros. Cada delantero tiene 6 puntos altos, 2, 4, 6. Luego tenemos la primera esquina. Para las mangas tenemos un total de 10 puntos. Luego tenemos la segunda esquina. Para la espalda tenemos 12 puntos altos. Luego tenemos la tercera esquina. Para la segunda manga, de nuevo 10 puntos. Luego tenemos la cuarta esquina y aquí terminamos con el segundo delantero, que son 6 puntos altos. Ahora, como les digo, tenemos un total de 52 puntos altos, incluyendo los puntos de las esquinas. Bueno, ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Bueno, en esta tercera vuelta voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar al espacio de cadena. Miren, encima del primer punto alto hago el primero, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos y en el espacio de cadena hacemos un punto V, un punto alto, cadena, un punto alto. Siempre vamos a hacer este punto V, que es el punto de aumento adentro de cada espacio de cadena. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Miren, encima del primer punto alto hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos el espacio de cadena. Aquí vamos a hacer el aumento, que es un punto V, cadena, punto alto. Esta es la segunda esquina. Y así vamos a continuar ahora. Ustedes van a trabajar estos puntos altos para la espalda. Van a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos altos. Y en este espacio de cadena van a hacer el punto V. Y luego van a continuar para la segunda manga y van a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos y luego van a hacer su punto V en este espacio de cadena y luego van a terminar con estos 7 puntos altos. 2, 4, 6, 7. Continúen, terminemos de hacer esta tercera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta, miren ahí está. Si contamos cada uno de los puntos altos, al final de esta tercera vuelta tengo 60 puntos altos, incluyendo los puntos aquí de las esquinas. Recuerden de que al final de cada vuelta de aquí en adelante vamos a estar aumentando 8 puntos. En la segunda vuelta teníamos 52, ahora tenemos 60, así es que estamos aumentando 8 puntos, ya que son 4 esquinas y en cada esquina, miren, hacemos ese punto V que es de 2 puntos
puntos altos. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí les voy a empezar esta vuelta, ustedes la van a terminar y luego van a hacer la siguiente vuelta. Así es que aquí miren, vamos a hacer encima de este primer punto alto, hacemos un punto alto hasta llegar al espacio de cadena. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el espacio de cadena hacemos el aumento, un punto alto, una cadena, un punto alto y luego van a continuar y hacer estos puntos aquí para la manga hasta llegar al espacio de cadena donde van a hacer lo mismo, punto V, luego van a trabajar estos puntos altos, punto V, estos puntos altos, punto V y terminar aquí. Al final de esta cuarta vuelta vamos a tener un total de 68 puntos. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer y cuántos puntos van a tener al final de cada vuelta de aquí en adelante. Yo creo que voy a hacer unas 5 o 6 vueltas, no estoy segura. Continúen viendo, ahí les voy a decir. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, al final de esta vuelta número 5 tengo un total de 76 puntos altos. Ahora, para este delantero tengo 2, 4, 6, 8, 10. Para las mangas tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Para la espalda tengo 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y para esta manga tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Así es que se hace un total de 76 puntos. Antes de continuar con la vuelta número 6, quiero que ustedes marquen el punto número 10 de la espalda. Miren, 2, 4, 6, 8, 10. En este punto número 10 tengo este marcador de puntos. Así es que aquí en este punto vamos a hacer un aumento. Bueno, aquí para empezar la vuelta número 5, perdón, la vuelta número 6, vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores. Vamos a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar al espacio de cadena. En el espacio de cadena hacemos el aumento y vamos a continuar hasta llegar al punto que marcamos en la espalda. Bueno, aquí está el espacio de cadena. Vamos a hacer un punto V y luego vamos a continuar para la manga haciendo estos puntos. Aquí vamos a hacer un punto V y luego vamos a hacer estos 10 puntos altos. Así es que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese aumento y luego vamos a continuar y terminar esta última vuelta, la vuelta número 6, y luego vamos a dividir las manguitas. Ok, hice estos 10 puntos altos. Miren, aquí está la segunda esquina y aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. En este punto vamos a hacer un aumento. Voy a retirar el marcador de puntos. Ya tengo el punto ahí, número 10. Ahora voy a hacer otro más, así es que aquí está el aumento. En este mismo punto hice 2 puntos altos. Ahora vamos a continuar y terminar estos otros 10 puntos para la espalda hasta llegar al espacio de cadena donde ustedes van a hacer el aumento y luego continuar y terminar esta vuelta número 6. Miren, aquí está la tercera esquina. Ya saben, hacemos un punto V, punto alto, cadena, punto alto, y luego ustedes van a continuar y trabajar los puntos de la manga. Van a hacer su punto V aquí en la cuarta esquina y luego terminar la sexta vuelta. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y ahí está el aumento que hicimos en la espalda en el punto número 10. Nos vemos entonces.
Estoy al final de esta vuelta número 6. Ahora miren, al final de esta vuelta número 6 tengo un total de 85 puntos altos. En esta vuelta hicimos aumento aquí en la espalda, así es que miren, para cada delantero tengo un total de 11 puntos altos, para cada manga tengo 20 y para la espalda tengo 23, así es que se hace un total de 85 puntos altos. Para continuar y hacer la primera vuelta donde vamos a dividir las mangas, vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas ahora sí cuentan como un punto alto. En este mismo punto alto aquí voy a hacer un punto alto, al modo de tener 2 puntos altos aquí al inicio. Ahora me voy a saltar un punto alto y en el siguiente, que es este, que es el tercero, si contamos desde el inicio, 1, 2, 3, en este, voy a hacer una conchita. Cada una de estas conchitas va a consistir de 3 puntos altos. Ahí está, me salto 1, 2 y en el tercer punto hago otra conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Ahora, aquí tenemos la primera esquina, me salto 1, 2 y en el espacio de cadena voy a hacer lo mismo, 3 puntos altos. Y aquí está el primer delantero. Miren, tengo 1, 2, 3, 4 conchitas y 2 puntos altos. Ahora para dividir la primer manga voy a hacer 5 cadenas. 3, 4, 5. Me voy a saltar estos 20 puntos altos para la manga. Me voy a ir a la segunda esquina. En este espacio de cadena hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está, miren, y aquí está la manga ya dividida. Ahora, para la espalda vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer una conchita. Ahí está, 3 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Y así hasta llegar a la tercera esquina. Y en la esquina aquí, la tercera esquina, lo mismo, 3 puntos altos. Miren, aquí está la espalda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto estos 20 puntos que son para la segunda manga y en la cuarta esquina, en el espacio de cadena, hacemos 3 puntos altos. Y aquí está la segunda manga, miren. Ahora aquí, miren, para este delantero me salto 1 y en el segundo punto voy a hacer una conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto una conchita. Me salto 1, 2 y en el tercer punto hago una conchita. Ahora para terminar aquí me salto 1, 2 y en el tercer punto alto, que es el último, hacemos 2 puntos altos. Y aquí está la primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, así es como se mira. Para cada uno de los delanteros tenemos 1, 2, 3, 4 conchitas y 2 puntos altos. Para este lo mismo, 1, 2, 3, 4 conchitas, 2 puntos altos. Y para la espalda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Y ahí está la primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí, miren, en cada uno de estos espacios que están en medio de cada conchita, aquí vamos a hacer un punto alto y luego nos vamos a ir a la vuelta anterior. Miren, aquí tenemos estos 2 puntos altos. En el primer punto alto meto el gancho y hago este punto alto que queda, miren, como más largo que el primero. En el mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Así es que se trabajan 3 puntos altos. Un punto alto normal,
aquí y luego bajamos a la vuelta anterior y hacemos este punto alto que está largo y luego a un lado hacemos otro punto alto normal. Les muestro otra vez, miren, en el siguiente espacio hacemos un punto alto normal, luego bajamos a la vuelta anterior, tenemos estos dos puntos altos, en el primer punto alto hacemos este punto alto que queda como largo y luego a un lado un punto alto, otra vez más. Punto alto, nos vamos a la vuelta anterior y en el primer punto alto hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto y así hasta llegar a donde tenemos las 5 cadenas. Miren, ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4 de estas conchitas. Ahora miren, tenemos las 5 cadenas. En la primera cadena aquí vamos a hacer una conchita. Así es que 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me voy a saltar 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena, que es la última aquí, hacemos lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así es como vamos a trabajar estas cadenas debajo de la manga. Aquí estamos aumentando 2 conchitas. Ahora me voy a saltar esta primer conchita para la espalda y en el espacio en medio entre la primera y la segunda conchita, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los delanteros. Hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en el primer punto alto metemos el gancho, jalamos lazada, cerramos este punto alto y a un lado otro punto alto. De nuevo, en el siguiente espacio, punto alto, bajamos a la vuelta anterior, en el segundo punto hacemos este punto alto y a un lado el siguiente. Y ahí está, miren, son 3 puntos altos que se trabaja. En la vuelta que sigue vamos a irnos en el punto del centro de estos 3, porque aquí es donde vamos a trabajar esta conchita, miren. Pero se los muestro, no se preocupen. Ahora van a continuar así, haciendo lo mismo en cada uno de estos espacios hasta llegar aquí debajo de la manga. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la primera manga. Nos vemos entonces. Terminé de hacer estos puntos para la espalda. Ahora miren, aquí debajo de la manga tenemos de nuevo las 5 cadenas. En la primera cadena, ya saben, hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en esta cuarta cadena aquí, que es la última, hacemos lo mismo, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y ahí están las 2 conchitas debajo de la segunda manga, al igual que como hicimos aquí en la primera manga, 2 conchitas. Ahora me voy a saltar esta primer conchita para este delantero y en el siguiente espacio voy a hacer un punto alto, voy a bajar a la vuelta anterior y en este punto alto hago este segundo punto alto, a un lado otro punto alto y así voy a continuar haciendo lo mismo en cada espacio. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, aquí hice la última conchita. Ahora miren, aquí al final tengo un punto alto y las 3 cadenas. En medio, aquí de estos 2 puntos, voy a hacer un punto alto. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora, en esta segunda vuelta tenemos un total de 20 conchitas. Miren, tengo, aquí hice 2 cadenas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 conchitas y terminamos con un punto alto aquí al final. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí tenemos este primer espacio. En este espacio vamos a trabajar esta conchita, así es que vamos a hacer un punto alto. Vamos a bajar a la vuelta anterior. En este caso solamente tengo un punto alto, así es que en este punto alto voy a hacer este punto alto largo y luego a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Y aquí está la primera conchita de esta tercera vuelta. Ahora lo mismo, en medio de cada conchita metemos el gancho, hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y en este caso ahora tenemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el segundo punto alto aquí hacemos un punto alto y a un lado el tercer punto alto.
y así hasta llegar a los puntos debajo de la manga. Punto alto, bajamos a la vuelta anterior en el punto del centro, que es el segundo punto alto, un punto alto y luego el tercer punto alto. Aquí está, miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 conchitas para este delantero. Ahora debajo de la manga tenemos estas dos conchitas. En medio vamos a hacer el punto. Vamos a hacer un punto alto. Bajamos a la vuelta anterior. En este caso es la segunda cadena aquí, que es el punto del centro. Jalamos una lazada y hacemos este punto alto largo. Y a un lado hacemos el tercer punto alto. Ahora, en el siguiente espacio hacemos punto alto, bajamos a la vuelta anterior, tenemos 3 puntos altos, en el segundo punto alto hacemos el segundo punto alto, a un lado el tercero. Y ahora sí, van a continuar haciendo lo mismo hasta terminar esta tercera vuelta. Bueno, así van a continuar, continúen. Nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta, hice la última conchita y ahora miren, aquí al final tengo este espacio entre las dos cadenas y la última conchita. Aquí al final en este espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Y así terminamos esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta número 3 tengo 20 conchitas. Miren, aquí están las dos cadenas que hicimos al inicio. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y terminamos con 2 puntos altos al final. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Bueno, de aquí en adelante, esta vuelta número 4 es la que vamos a repetir. Miren, en cada espacio hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y aquí tenemos estos 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos este punto alto largo, que es el segundo, y a un lado un punto alto. Luego en el siguiente espacio repetimos lo mismo, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, en el segundo punto alto hacemos el segundo punto alto y un punto alto a un lado. Nos vamos al siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior en el punto del centro, hacemos el segundo punto alto, a un lado el tercer punto alto. Y así vamos a trabajar cada uno de los espacios que están en medio de cada conchita. Miren, ahí está. Así es como se forma el punto. Ahí, aquí debajo de la manga, miren, tenemos 3 puntos altos en el segundo, un punto alto y así. Es lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí está. Y así es como se mira. Miren qué bonito está este punto. Bueno, así van a continuar ustedes hasta terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Miren, aquí está la última conchita de la vuelta anterior. Aquí en este espacio, miren, entre las dos cadenas y la última conchita, al final siempre vamos a hacer 2 puntos altos. Miren, ahí está. Y siempre vamos a iniciar con 2 cadenas. Si es que para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Me olvidé mencionarles de que al final de esta vuelta número 4 tengo 20 conchitas con 2 puntos altos al final. De aquí en adelante siempre vamos a tener estas 20 conchitas y vamos a repetir la vuelta número 4. Es exactamente igual. Hacemos 2 cadenas, giramos y en el primer espacio que miramos aquí vamos a hacer un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y tenemos los 3 puntos altos de la vuelta anterior. En el punto del centro, que es el segundo punto alto, hacemos el segundo punto alto, que es el punto más largo, y a un lado hacemos el tercer punto alto. De nuevo, en el siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y así continuamos hasta terminar esta vuelta número 5. Ahora, para terminar esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al final de la vuelta número 4. En este espacio aquí, miren, aquí
en el espacio aquí entre las dos cadenas y la última conchita van a hacer 2 puntos altos, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y de nuevo repetir lo mismo que tenemos aquí. Van a hacer su primer conchita y así vamos a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, miren ahí está. Tengo un total de 15 vueltas del punto. Desde aquí hasta aquí son 15 vueltas y me está midiendo desde acá en medio del cuello hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagan su última vuelta, la siguiente vuelta sea al lado derecho, porque este lado es el lado derecho. Si pueden notar aquí en la vuelta donde hicimos los medios puntos altos, queda esta línea por el lado derecho. Por el lado revés, miren, queda así. Así es que este lado aquí es el lado derecho, es el lado bonito que se va a ver del suétercito. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte de abajo. Esta vuelta que sigue va a ser la vuelta número 1. Voy a meter el gancho aquí y voy a jalar una lazada. Voy a cambiar de color de hilo. Al terminar la vuelta número 15, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que ahora vamos a jalar una lazada con el color blanco y vamos a traerlo hacia el frente. Y hacemos una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí, miren este primer punto alto, vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en el siguiente punto, medio punto alto en el siguiente y así vamos a continuar. En esta vuelta nada más vamos a hacer un medio punto alto encima de cada uno de estos puntos altos de la vuelta anterior. Miren así. Así es que continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Aquí al final tenemos las últimas 2 cadenas. En la segunda cadena hice el último medio punto alto. En esta vuelta, que es la primera vuelta de la parte de abajo, tengo un total de 63 medios puntos altos. Ahora miren, para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por frente, por detrás. Pero si ustedes tienen dificultad en hacer los medios puntos altos en realce, lo que pueden hacer es tal vez hacer unas 3-4 vueltas de nada más medios puntos altos o también de puntos bajos, que queda muy bien también. Ahí va a depender de ustedes. Bueno, si lo quieren hacer como yo lo voy a hacer aquí encima del primer medio punto alto, un medio punto alto. Ahora en el segundo, que es este, voy a hacer medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Nos vemos ahí. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente, por detrás. Ahora para terminar aquí encima de este último medio punto alto voy a hacer un medio punto alto encima. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora miren, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. El punto que sigue está en realce por detrás, así es que voy a hacer medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. El siguiente medio punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar para esta tercera vuelta, alternándome entre un medio punto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al final. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora aquí está el último punto, encima del último punto aquí hice un medio punto alto. Ahora lo que vamos a hacer medios puntos altos aquí, en los delanteros y aquí en la parte de arriba del canesú. Así es que para hacer eso, miren, vamos a hacer una cadena. Aquí está el último medio punto alto que hice. Aquí voy a hacer un medio punto alto, perdón, un medio punto alto. Ahora en el siguiente, aquí miren, un medio punto alto en la siguiente vuelta, ahí. Medio punto alto en la siguiente, es este, ahí.
Tengo 3, 1, 2, 3. Ahora tenemos aquí esta vuelta, miren, en este color celeste. Aquí al final habían 2 cadenas. Aquí voy a hacer un medio punto alto. Luego tengo este punto alto. Aquí voy a hacer 2 medios puntos altos. Luego me voy a saltar al siguiente punto alto que está aquí en la orilla. Voy a hacer 2 medios puntos altos. Luego 2 medios puntos altos. Y así voy a trabajar esta parte. 2 medios puntos altos. Cuando termine esta parte les voy a decir cuántos puntos tengo para que ustedes hagan los mismos. Ok, déjenme ver cómo se mira esta parte. Yo creo que así está bien. Miren, hasta aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Luego tengo esta vuelta que sigue. Aquí voy a hacer 1, son 23. En la siguiente vuelta, 24, 25, 26, 27, 28 y en la vuelta de medios puntos altos 1, 29 y en la vuelta de cadenas 30. Ahí está. Sí, creo que se mira bien. No tenemos muchos puntos. Esta parte se mira recto, no se mira encogido. Si por alguna razón a ustedes les queda encogido, entonces agreguen un poquito más de puntos, pero no agreguen mucho. Lo importante aquí es de que recuerden el número de puntos que hacen aquí en esta primera vuelta de los delanteros, porque cuando hagamos este otro lado vamos a hacer el mismo número de puntos. Bueno, ahora para la segunda vuelta aquí de los delanteros vamos a hacer una cadena. Recuerden, tenemos 30 medios puntos altos. Voy a girar encima de este primer medio punto alto. Voy a hacer un medio punto alto. Ahora en el siguiente, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Luego medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta llegar al último aquí. Asegúrense de que cuando hagan estos medios puntos altos en realce por frente y por detrás, los hagan un poco flojos, que no les quede muy apretado, porque si no esta parte se les va a encoger. Bueno, continúen y nos vemos aquí. Terminé de hacer esta segunda vuelta, tengo 30 puntos. Aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Encima del primer punto un medio punto alto. En el siguiente medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás el siguiente y así. Un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta de este delantero. Ahora aquí vamos a cortar el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora este delantero está terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí a este lado y nos vamos a ir aquí, miren, exactamente igual con el mismo número de puntos. Aquí para iniciar nos vamos a ir aquí en este punto de cadena. Ahí vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada con este color blanco. Aquí nada más se los voy a iniciar porque el resto es lo mismo, ya saben, lo importante es que hagan el mismo número de puntos. Bueno, aquí miren. Para hacer este lado vamos a empezar de arriba, porque si empezamos de abajo va a estar al revés. Así es que aquí vamos a irnos a hacer una cadena aquí y en este mismo punto, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora, en la siguiente vuelta, medio punto alto. En la siguiente vuelta aquí, medio punto alto. Aquí vamos a hacer 2. Luego 1, 2, luego 1,
luego 2 y así vamos a continuar ahora haciendo 2 medios puntos altos. Tal vez aquí van a tener que ajustar después que terminemos si les hace falta punto. Tal vez es aquí donde hemos hecho uno, tal vez van a tener que hacer 2. Lo importante otra vez más es que hagan el mismo número de puntos. Si es que vamos a hacer 30, porque yo tenía 30 del otro lado, voy a hacer 30. Nos vemos aquí ya cuando tengamos estos puntos para mostrarles la segunda vuelta. Bueno, continúen así. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el segundo delantero. Tengo 30 medios puntos altos. Ahora el último lo hice aquí encima del último punto. Ahora para la segunda vuelta y la tercera vuelta ustedes lo van a hacer cadena y van a girar. Aquí encima del primer punto hacemos un medio punto alto, luego el siguiente medio punto alto en realce, por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así hasta llegar arriba. Aquí arriba van a hacer el último medio punto encima del primero que hicimos al inicio, luego van a hacer una cadena, van a girar y se van a regresar hacia abajo haciendo exactamente lo mismo. Bueno, así es como vamos a trabajar este segundo delantero. Así es que continúen. Nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero. Aquí en la última vuelta hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y este lado está terminado. Miren, así es como se mira. Ahora, no hice ojales porque los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos es lo suficiente grande para que ustedes puedan usar unos botones de 12, 13, 14 o hasta 15 milímetros, y ustedes pueden agregar los botones que ustedes deseen. También se puede hacer para niñas. Este que estamos haciendo es para niños, así es que lo que vamos a hacer es vamos a poner los botones aquí a este lado y este lado los espacios aquí van a ser los ojales. Si lo quieren hacer para niñas, entonces aquí van a ir los botones y aquí van a estar los ojales. Así es que fácilmente pueden ajustarlo para niños y niñas. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer el cuello. Si ustedes lo quieren dejar así y continuar con las mangas, lo pueden hacer. Les voy a mostrar una manera cómo hacer el cuello, ya que muchas de ustedes me han pedido de que les enseñe cómo hacer los cuellitos aquí para las chaquetitas. Así es que bueno, vamos a hacer eso. Miren, si lo miramos así de frente, este es el lado izquierdo, así es que nos vamos a ir aquí. Miren, cortamos este hilo cuando terminamos de hacer este primer delantero. En este mismo punto aquí, miren, voy a meter el gancho. Ahí, más o menos ahí. Ahí. Y voy a usar esta lana en este color blanco. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta aquí del delantero otro punto bajo y en la tercera vuelta otro punto bajo. Aquí tengo 3 puntos. Aquí tenemos estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la primera vuelta, la vuelta de medios puntos altos. En esta vuelta de cadenas aquí, miren, empezando aquí, vamos a hacer puntos bajos. Así, un punto bajo en el siguiente. Aquí les voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en estos 2 puntos que siguen, miren, como es una esquina, voy a reducir en cada esquina. Así es que en estos 2 puntos voy a reducir. Meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, cierro. Así es que aquí tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora voy a continuar hasta llegar a la siguiente esquina, la segunda esquina, haciendo lo mismo, haciendo puntos bajos hasta llegar a la esquina. En las esquinas vamos a reducir aquí un punto. Así es que les voy a mostrar este lado, luego ustedes van a continuar. Miren aquí. Cuando terminemos esta vuelta les voy a dar el número de puntos que tenemos para que tengamos igual. Ahora aquí miren, está la segunda esquina. En estos 2 puntos que siguen metemos el gancho, jalamos lazada. En el siguiente lo mismo, jalamos lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahora vamos a continuar hasta llegar a la tercera esquina donde ustedes van a hacer lo mismo. Miren, aquí está la esquina, aquí está el punto V. En estos 2 puntos aquí van a hacer el punto de reducción para esta tercera esquina y luego van a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la cuarta esquina. Miren, aquí está. En estos 2 puntos aquí van a hacer su punto de reducción y terminar aquí. Cuando terminemos aquí al final les voy a decir el número de puntos que yo tengo para que igual ustedes los hagan. Bueno, así continúen. Nos vemos aquí a este otro lado del cuello
para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos por toda la orilla del cuello. Miren, esta es la primera vuelta. Desde el inicio hasta el último punto tengo un total de 49 puntos bajos para el cuello. Ahora, aquí para la segunda vuelta del cuello lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí, miren, para esta segunda vuelta voy a hacer 4 puntos deslizados. Voy a hacer uno en el primer punto bajo, luego 2, 3, 4. Ahí está, miren. Estos puntos los vamos a dejar libre aquí para el delantero y también aquí, 4 puntos antes. Así es que de aquí hasta aquí vamos a trabajar vueltas para el cuello. Así es que miren, aquí voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto un punto alto. Ahora para el cuello estas 3 cadenas cuentan como un punto, así es que tengo 2. En el siguiente voy a hacer un punto alto, en el siguiente punto alto y así voy a continuar hasta llegar aquí, 4 puntos antes. Así es que continúen haciendo puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta del cuello. Miren, hasta aquí tengo 44 puntos altos. En este último punto aquí vamos a hacer un punto alto. Como les había dicho, al inicio y al final vamos a hacer los aumentos. Así es que tengo un total de 45 puntos altos para esta segunda vuelta, incluyendo las 3 cadenas aquí al inicio. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora para continuar, miren, yo voy a hacer estos puntos altos en medio de los puntos altos. Así que el siguiente punto alto lo voy a hacer en medio de estos 2 puntos altos, en medio del segundo y el tercero. Aquí, miren, vamos a hacer un punto alto y luego en medio de los siguientes 2 y así hasta llegar al final. Un punto alto en medio de los puntos altos. Si ustedes prefieren también lo pueden hacer encima, así un punto alto encima de cada punto alto. También les va a quedar bien, nada más que se les va a ver un poquito más diferente. Bueno, continúen así hasta terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora miren, hasta aquí tengo 44 puntos altos. Encima aquí del último punto alto, que son las cadenas, en la última cadena aquí voy a hacer 2 puntos altos y ahora tengo un total de 46 puntos altos al final de esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar, empezando encima del primer punto alto. Aquí voy a hacer un punto alto. Ahora en medio del segundo y el tercero aquí voy a hacer un punto alto. Ahora miren, en medio de los siguientes 2 voy a hacer un punto alto y así voy a continuar ahora haciendo puntos altos en medio hasta llegar al final de esta cuarta vuelta. Continúen así, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta, hasta aquí tengo 45 puntos altos. Ahora encima del último punto alto, que son las cadenas aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahora tengo 47 puntos altos al final de esta cuarta vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, aquí encima del primer punto alto hacemos un punto alto. En medio de los siguientes 2 puntos altos del segundo y el tercero hacemos punto alto. En medio de los siguientes 2 punto alto y así hasta terminar esta vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 5. Ahora aquí para terminar tenemos las 3 cadenas. En la última cadena aquí vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora tengo un total de 48 puntos altos al final de esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6, esta es la última vuelta, voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora para que esta parte aquí quede con un terminado mejor, lo que voy a hacer son puntos deslizados encima de cada punto alto. No vamos a hacer aumentos en esta vuelta, nada más hacemos un punto deslizado en cada uno de los puntos altos para que se mire mejor. Miren, así es como se va a ver ya cuando se doble el cuello. Así es que continúen así haciendo puntos deslizados. Cuando lleguemos aquí al final vamos a tener también 48 puntos deslizados. Cortamos el hilo y vamos a pasar el hilo por esa última lazada y ya el cuello quedará terminado.
Ok, terminé de hacer la última vuelta aquí para el cuello, la vuelta de los puntos deslizados. Aquí hice el último punto deslizado al final. Ya corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Nada más me hace falta esconder ese hilo. Y miren qué lindo está el suétercito con su cuellito. Es una manera muy fácil de hacer los cuellos. Y bueno, miren, ahí está. Así es como se mira por la parte de atrás. Y también, si notan, agregué ya 4 botones. Ahora yo no agregué ojales. Los espacios que están en medio entre las vueltas de medios puntos altos es lo suficiente grande para que ustedes puedan pasar el botón. Estos botones que yo estoy usando son botones de 13 milímetros, pero ustedes pueden usar 13, 14, hasta 15 milímetros. Aquí los botoncitos. Y bueno, ahí está. Recuerden que si están haciendo el suétercito para niñas, van a poner los botones a este lado y los ojales o los espacios, esto van a ser los ojales y los van a poner así. Así es que es el lado contrario. Y bueno, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer también es la manga. Miren, aquí ya hice una de las manguitas. Vamos a hacerla exactamente igual. Nada cambia, todo es igual. Así es que vamos a irnos aquí. Miren, al lado derecho. Vamos a irnos debajo de la manga. Yo voy a usar la lana esta del mismo color. Vamos a hacer una lazada y vamos a usar este gancho de 5 milímetros, que es el mismo gancho. Bueno, aquí miren, debajo de la manga, en medio, aquí es donde hicimos estas 5 cadenas y hicimos una conchita. Luego dejamos espacio ahí en el centro, miren, en el mero centro vamos a meter el gancho. Aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora miren, entre esta primer conchita y esta parte aquí, desde acá, miren, 1, 2, 3, 4, desde aquí hasta aquí voy a hacer una conchita, así es que me toca hacerla más o menos aquí. Esta conchita que está aquí es la que hicimos cuando dividimos las mangas, así es que en este punto alto que se mira como que está cruzado, ahí voy a hacer una conchita. Ahora miren, tenemos los puntos de la manga, me voy a saltar 1, 2, 3. En el cuarto punto alto aquí de la manga hacemos una conchita. No se preocupen de este espacio, que ya cuando hagamos la siguiente vuelta se va a cerrar. Ahora miren aquí. Voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a continuar y hacer otra conchita, que son 3 puntos altos, y de nuevo me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer conchita. De nuevo 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2, 3 y aquí al final voy a hacer la última conchita aquí de la manga. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta, hasta aquí tengo 6 conchitas. Ahora voy a hacer una conchita más, me voy a saltar 1, 2, 3 y en este cuarto punto alto, que es el último, voy a hacer una conchita. Ahí está, 3 puntos altos. Ahora, entre esta última conchita y la primera, aquí en este espacio necesito hacer una más. Así es que lo voy a hacer aquí, miren, en este espacio, antes de esta conchita que está aquí. Ahí se mira, miren. Así es que aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí está. Así es que para esta primera vuelta tengo 8 conchitas. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí. Miren, hice 3 cadenas al inicio. En la tercera cadena meto el gancho y hago un punto deslizado. Y así termino la primera vuelta con 8 conchitas. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En cada vuelta vamos a girar. Ahora, estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto del punto. Así es que ahora voy a hacer el segundo punto alto, que es el punto alto largo que hacemos. Así es que me voy a ir aquí abajo en la vuelta anterior y voy a hacer este punto alto largo. Ahora a un lado hago el tercer punto alto y ahí está la primera conchita. Ahora nos vamos a ir en medio de las siguientes 2 conchitas. Meto el gancho en este espacio, hago el primer punto alto. Luego voy a bajar a la vuelta anterior. En este caso es donde está este punto alto como cruzado. Miren ahí.
voy a bajar y voy a hacer este punto alto largo que hacemos en el punto. Y de nuevo a un lado un punto alto. Y ahí están 3 puntos altos, miren. Ahora en medio de los siguientes dos, punto alto, bajo a la vuelta anterior. En este caso, miren, tengo 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el punto del centro, que es el segundo, un punto alto largo y a un lado punto alto. Ya en esta parte vamos a irnos aquí donde están los puntos altos. Miren, 1, 2, 3. En el segundo, un punto alto largo y a un lado punto alto. Y así vamos a trabajar esta segunda vuelta hasta llegar aquí. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la segunda vuelta, hasta aquí tengo 7 conchitas, me hace falta una más aquí en este espacio. Así es que aquí, miren, en este espacio metemos el gancho, hacemos un punto alto y luego vamos a bajar aquí a la vuelta anterior y en este espacio aquí meto el gancho y hacemos este segundo punto alto y a un lado hacemos el punto alto normal y ahí está, miren. Ahora para terminar esta vuelta, aquí hicimos 3 cadenas al inicio, en la tercera cadena metemos el gancho y hacemos un punto deslizado y ahí está la segunda vuelta, miren. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, inmediatamente en este espacio, miren, vamos a hacer la primer conchita. Ya tengo estas 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto. Así es que el segundo punto alto es donde hacemos el punto alto largo. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. Esta es una conchita de la primera vuelta. Así es que aquí vamos a bajar en medio. Vamos a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto. Ahora tenemos el siguiente espacio. Un punto alto, bajamos a la primera vuelta, miren aquí, y hacemos un punto alto. Este punto alto es largo y ahí está. Otra vez más en el siguiente espacio, un punto alto, bajamos a la primera vuelta, en el punto del centro de estos 3, que es el segundo, el punto alto largo y a un lado punto alto y ahí está. Así vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta, tengo 8 conchitas. Ahora para terminar cada vuelta de aquí en adelante, lo único que ustedes van a hacer es irse aquí en las 3 cadenas, en la tercera cadena van a hacer un punto deslizado y van a unirse ahí con un punto deslizado. Ahora para iniciar cada vuelta de aquí en adelante van a hacer 3 cadenas y van a girar. Para iniciar en este primer espacio, como ya tenemos el primer punto alto, que son estas 3 cadenas, necesitamos hacer el segundo punto alto, que es este punto alto largo. Así es que nos vamos a ir aquí a la vuelta anterior, esta, miren dónde están estos 3 puntos altos, en el punto del centro, aquí que es el segundo, hacemos este punto alto largo y luego a un lado hacemos el tercer punto alto. Ahora, en el siguiente espacio, en medio de estos siguientes 2 conchitas, hacemos punto alto, bajamos a la vuelta anterior y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y así van a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta con 8 conchitas. Para terminar se van a unir aquí con un punto deslizado, luego van a hacer 3 cadenas, girar y en el espacio que va a quedar aquí entre el último y la primer conchita van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí y así van a continuar para cada vuelta aquí de la manga. Ahora vamos a hacer un total de 16 vueltas, que es el número de vueltas que yo hice aquí. Miren, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas aquí para la manga y luego vamos a hacer el puño. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 16 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Terminé de hacer las 16 vueltas aquí para la manga. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es el puño, esta parte aquí, y lo que vamos a hacer aquí es, miren, aquí para terminar esta vuelta número 16, nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. La última vuelta la trabajé de adentro hacia afuera, así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en este primer punto alto. Vamos a jalar una lazada aquí y
vamos a hacer una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí, para esta primera vuelta del puño, voy a hacer un medio punto alto en este mismo punto. Ahora medio punto alto encima del siguiente punto alto, medio punto alto encima del siguiente, y así voy a continuar haciendo medios puntos altos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Miren, así. Así es que continúen así para esta primera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de medios puntos altos. Para el puño hasta aquí tengo un total de 24 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir aquí encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 2 y 3 voy a hacer una cadena. Y aquí empezando en este primer punto, que es el mismo donde nos unimos con el punto deslizado, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Luego medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta terminar esta segunda vuelta. Ahora para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir aquí a un lado. Miren, ahí está la cadena. A un lado nos vamos a unir con un punto deslizado, luego vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo para la tercera vuelta. Medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, y así van a hacer la tercera vuelta. Ahora continúen, terminemos de hacer el puño, luego vengo y les muestro ya el suétercito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer aquí estas dos vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí para terminar nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya el puño y la manguita están terminadas. Miren, así es como me ha quedado. Bueno, ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, ustedes lo van a hacer aquí a este lado. Así fue como yo lo hice. Así que todo es igual, así lo van a hacer ustedes en los dos lados. Bueno, ahí está, la chaquetita está terminada, miren qué linda está. Este punto está precioso. Bueno, ahora les voy a dar las medidas, miren. Desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora el ancho de la manga nada más por encima está midiendo 9.5 centímetros, que son más o menos 3.75 pulgadas. De largo, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 28.5 centímetros, que son más o menos 11.25 pulgadas. Ahora el pecho nada más por encima, miren así, esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. Ahora la pueden tejer más grande o más pequeña. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer fácilmente más grande o más pequeña, desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 9 a 12 meses. Ya saben, asegúrense de ver ahí para esa información. Y bueno, aquí está ya la chaquetita terminada para que haga conjunto con la mantita que ya les mostré con el mismo punto. Miren, esta que está aquí está preciosa, esta manta me encanta. Y bueno, miren, ahí está. Si quieren ver el paso a paso de esta mantita, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará a donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso. Pues bueno, aquí está la chaquetita para que haga conjunto con la mantita. Espero que les guste. Muchas de ustedes yo sé que me lo pidieron, así es que aquí está. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.